Hablame Y de yo lo tortura, ¿no? justificaba. Hablame de tortura. O sea, vos, la realidad que tuviste una paciencia y una fuerza, pero la realidad que de las torturas que fuiste víctima, la verdad que es admirable que estés con vida todavía, porque realmente hicieron todo para que termines suicidándote. La realidad, vamos a ser sinceros, las torturas psicológicas que sufriste dentro de esa organización fueron terribles. Fue muy difícil, pero lo peor de todo es que yo lo justificaba. Y yo decía, bueno, Dios ve que yo soy fiel, que yo estoy haciendo todo como Él quiere y, y voy a seguir adelante, ¿no? Hoy también lo entiendo que en esa figura de Dios yo buscaba la figura paterna que también me faltó, porque aunque veía a mi padre cada verano, estaba ausente. Entonces para mí mi padre era Dios, era Jehová, ¿no? Decían, ya me dejó un padre, ya me abandonó un padre, no quiero que me abandone este también. Entonces yo trataba de seguir todas esas normas y yo en el fondo me sentía bien porque decía, pues estoy haciendo las cosas bien. O sea, los que me ven mal son ellos, no es mi culpa, Dios, tú sabes. O sea, yo me recuerdo que llegó una época en la que ya no me salían lágrimas porque se me secaron los ojos de tanto llorar. Yo lloraba todos los días. O sea, es algo que eh, muy difícil de recordar. Todos los días. No había día que yo no llorara. Eh, Era muy difícil, pero yo seguía justificando todo, seguía, y había cosas que yo no entendía, yo seguía cuidando por qué Dios es tan injusto, porque yo veía que había ancianos que llevaban doble vida, que tenían a su Mm. esposa, pero tenían también a un amante, o había hijos de ancianos que en la congregación se comportaban de una manera, pero ya afuera se iban a otros, como cualquier joven, vamos, no es que esté Una mal, doble pero moral, dentro de una las doble normas, moral. no es que esté mal, pero dentro de las normas de la religión, pues sí están violando una norma, ¿no? Y ellos al estar violando una norma, pues nadie sabía nada, no pasó nada, pero yo que me esforzaba todos los días, simplemente por ser lo que soy, por ser quien soy, ya era condenada. Entonces decía, ¿qué justicia de Dios es esta? Mm. Era algo que yo no podía entender. Entonces, cuando entra la pandemia, porque yo estuve así, en esa condición, te estoy hablando de que estuve alrededor de 7 años asistiendo así, en condición de una persona expulsada, sin que me dejaran Hiciste un regresar. esfuerzo terrible para seguir perteneciendo. O sea, te lavan el cerebro de tal forma que piensas, no hay otro lugar. Entonces, Es el esfuerzo después por entra la pandemia. pertenecer, por ser parte de un grupo de pertenencia. O sea, era tu grupo, era tu familia, era tu burbuja, era lo que amabas, era lo que conocías y eras el lugar que decidía y hacía por vos, porque es esto, la dependencia emocional. Y ahora, ¿cómo fue tus vínculos sentimentales con este chico que te gustaba de tu curso? ¿Llegaste a concretar estando dentro de los testigos de Jehová o te tuviste que contener hasta totalmente desvincularte de la organización para poder estar con la persona que a vos te gustaba o que querías? No, yo nunca tuve ningún tipo de contacto con nadie porque yo lo veía como un pecado, o sea, yo sentía y me sentía culpable, me sentía muy culpable. Eh, Incluso yo recuerdo que llegaba incluso no al grado de las monjas, con un látigo, pero sí con un cinto, llegaba a flagelarme, porque decía, no, yo no puedo sentir eso, se sentía mucha repugnancia de mí misma. Entonces nunca llegué a hacer eso, pero pasaba algo muy curioso, que aquí condenan,
una condición natural que es las variantes sexuales, pero encubren la pedofilia. Y eso es terrible. Y a mí me ocurrió cuando yo tenía alrededor de 15 años, había un siervo ministerial soltero, alrededor de 35 años, que siempre me buscaba, o sea, a diferencia de todos los demás que me hacían prácticamente un lado, él siempre, hola, ¿cómo estás? Era muy amable conmigo. Yo tenía 15 y él tenía 35, dentro de la congregación. Pero tú siempre tienes como un sexto sentido, ¿no? Cuando ves que alguien se te está acercando con otras intenciones o algo así. Entonces, este, este hermano a mí me llegaba a traer, pero yo siento más bien que era como esa soledad, esa falta de tener a alguien, más bien era eso lo que buscaba y lo que yo confundía como atracción, pero yo sentía que me atraía. Pero como me sentía culpable, lo que yo hacía era tratar de evitarlo. El salón del reino al que nosotros asistíamos, al que yo asistía, era de 2 pisos, la parte de abajo era el estacionamiento subterráneo, y a veces cuando él llegaba en auto, yo me metía por las escaleras principales para no topármelo, y cuando él llegaba por las principales, yo me metía por abajo para no verlo, porque decía, no es que me gusta y eso me va a traer el oprobio de Dios. Pues este señor fue y me acusó con los ancianos, teniendo yo 15 y él 35, de que yo lo estaba acosando sexualmente. Entonces, este tipo de cosas a mí siempre me reprimieron mucho. Por eso nunca tuve una libertad sexual, porque había un sentimiento de culpabilidad, había una historia fea ahí. Era muy, muy complicado, Pablo. Y la verdad tampoco era como que yo tuviera mucho interés en eso. O sea, para mí mi interés era el paraíso, ¿no? Ser fiel a Dios, ya. Todo lo demás no me importaba. Pero este tipo de situaciones como la que te menciono eran las que a mí me dejaban muy mal. Dice, ¿por qué aunque yo me esfuerzo y estas personas hacen esto? Pues ellos están bien y yo no, ¿no? Ante la organización, ante Dios. Sirena, te hago una consulta. ¿Llegaste a ver el video animado de los testigos de Jehová que se llama Un hombre y una mujer? Sí, claro, claro, ¿Y qué sí. opinas de ese video? ¿Cómo te sentís al verlo? Yo creo que tratan de ser muy diplomáticos en el sentido de expresar que deben de predicarle a todo el mundo, pero al final lo que les estás inculcando es discriminación, porque un niño, desde la vida de un niño, si tú le dices que eso está mal, bueno, yo de mi niñez, cuando me decían esto está mal, lo veía mal. Entonces eso hace niños jueces de otros. Y eso fomenta la discriminación, fomenta la ignorancia, porque hay mucha ignorancia dentro de los discursos que promueven los testigos de Jehová, no solo en el tema sexual, infinidad de situaciones. O sea, hay publicaciones donde incluso te dicen qué tipo de, cómo debes tener relaciones sexuales, el matrimonio, ¿En qué y qué no posición y puedes demás, hacer. no? No tanto así, pero sí te dicen como, esto no lo puedes hacer, no puede haber sexo oral, no puede haber otras posiciones, no puede... O sea, se meten hasta, ni siquiera una persona Hasta en tu heterosexual cama se puede vivir. meten, Y en tu privacidad, en lo más sí, íntimo de tu vida, que es la cama. O sea, es increíble, pero lo hacen. En ese video que les contaba, para la gente que no lo vio, voy a poner un fragmento del video cuando pongamos este video en YouTube. Yo hice un reaccionando a ese video porque, de hecho, creo que fui uno de los que lo publicó, el primero que lo publicó hace varios años, antes que tenga este canal de YouTube. Lo había publicado y lo habían levantado de un montón de países, el fragmento, porque esto no salía a la luz, o sea, era material que estaba ahí detrás de la organización, pero no era algo muy difundido. Y el material básicamente lo que dice es que el modelo de familia aprobado y válido es un hombre y una mujer.
Y una nena le dice a la maestra o a la mamá, le pregunta, y pero mi amiga tiene dos mamás, y no, eso no son dos mamás. Hace, es totalmente repudiable ese video, es totalmente homofóbico, es un asco ese video. Y sin embargo, lo pueden ver en YouTube libremente, o sea, es muy gracioso ver cómo a veces YouTube censura ciertas cosas y este contenido que es totalmente homofóbico y atenta contra movimientos LGTB sigue arriba en el sitio como si nada, ¿no? Me imagino el dolor que debes sentir vos al ver esos videos, porque también tenés familia, ¿tu mamá sigue dentro de la organización? Mi mamá ya sigue dentro de la organización, pero bueno, a través de platicar con ella, yo creo que la gente entiende, va despertando. Si yo a cualquiera que ve este video les puedo decir que si tienen aún familia de la secta, nunca traten de forzarlos a que se salgan de ella, porque lo que se logra es que mientras más jalas tú una cuerda, esta más va a tirar hacia el otro lado. Entonces, siempre yo con mi madre lo que hice siempre fue cuestionar, los mismos cuestionamientos que yo me hacía, se los hacía a ella, pero no en un tono agresivo, sino, ¿pero por qué esto? Entonces, cuando ella se quedaba callada, yo sabía que ella estaba pensando y empezaba también a contarme cosas que ella veía dentro de la congregación, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, mamá? Entonces, que esto esté pasando así, ¿no? Y eso llevó a mi mamá también a que no se ha desvinculado, porque obviamente el apego es grande, sobre todo, pues imagínate, desde antes que yo naciera, cuántos años, este, pero al menos ya no es tan fanática. Y yo creo que por lo menos por algo se empieza. Yo sería el consejo que les daría a todos los que tienen familia dentro, traten de comprenderlos, pónganse en el lugar de ellos y poco a poco irles haciendo cuestionamientos desde una óptica que ellos puedan ir entendiendo.